Hola, ¿qué tal? Buen día, te saluda Luis Barros, director estudiantil de Barbers Club. En esta oportunidad vamos a empezar a detallar lo que vendría a ser los tipos de cráneo que hay en la actualidad, teniendo en cuenta que para cada tipo de cráneo existe un corte. Nosotros como barberos, o la visión de nosotros como educadores, que ustedes sepan, es que ustedes no sean barberos, sino sean asesores de imagen, donde tú puedas aconsejarle a tu cliente el tipo de cráneo o el tipo de corte que vaya con su tipo de cráneo. Pero para ello tú tienes que saber cada partitura que nosotros que encontramos en el cráneo, que vendría a ser los cambios de plano, ¿no? Por ejemplo, vamos a pasar un poco a explicar y detallar lo que vendría a ser cada ángulo, cada partitura o cada cambio de plano que podemos encontrar dentro del cráneo. Dentro de este cráneo encontramos lo que vendría a ser el temporal. En los laterales, todas las personas tienen sus temporales, tanto el temporal izquierdo como el temporal derecho, ¿ok? A su vez podemos encontrar a su cambio de plano. Cuando yo detallo qué es un cambio de plano, aquí el peine usted lo puede ver de una manera plana. Cuando yo giro el peine, aquí hay otro plano. Entonces aquí hay una apertura de cambio de plano que vendría a ser nuestro hueso parietal. Nuestro hueso parietal, nuestro hueso temporal. En la parte de atrás de nuestra oreja se sitúa un hueso llamado apófisis mastoide. Algunas personas lo tienen muy pronunciado, como otras los tienen escondidos. Importante saber, en la parte de atrás de nuestra nuca vamos a encontrar nuestro hueso occipital. De igual manera, apenas nosotros hacemos un plano aquí, y cuando hay un quiebre de cambio de plano, del otro lado, aquí es plano, y cuando hay este quiebre, aquí podemos encontrar el hueso occipital. Regularmente muchas personas tienen el hueso occipital muy pronunciado. Por ejemplo, a ellas no se le puede hacer un fade alto o un degradado, un desvanecido muy agresivo, muy alto, porque se pronunciaría mucho el hueso occipital. ¿Estamos de acuerdo? De igual manera, las personas que tienen pronunciado su apófisis mastoide, muy pronunciado, no se le puede hacer un desvanecido muy agresivo, muy alto, porque se vería muy mal estéticamente. Situado también en la parte de conexión con el occipital, tenemos la nuca baja, la nuca media, la nuca alta. Dentro de esta estructura de nuca baja, media y alta, nos va a servir para nosotros determinar algunos cortes, por ejemplo, unas líneas guías para hacer un blowout, ¿no? O un MacGregor, que son conocidos como difuminaciones en la parte posterior, en la parte de atrás. Y de igual manera, vamos a encontrar en la parte superior de nuestro cráneo el frontal, nuestro frontal, que es la base de todo. Y en la parte superior también vamos a encontrar nuestro cúspide. De igual manera, cuando hacemos un cambio de plano, de un plano, voy a colocarla aquí, de un plano a otro plano, si ven ahí, de un plano a otro plano, aquí hay un quiebre. Cuando el peine se posa de esta manera, significa que ahí nos posamos en la cúspide. Ese es un hueso principal del cráneo, la cúspide. De igual manera podemos ver en la parte ya facial, el nasal, el efenoides, que está pegado a la mandíbula, como se dice, el efenoides, el cigomático, que es un hueso también principal, y encontramos el maxilar, ¿no? A la vez, si se dan cuenta, dentro de cualquier tipo de cambio de plano que podamos tener, ya sea en el temporal o el parietal, siempre hay una apertura, una conexión. Y fíjense la importancia de poder manejar de esta manera nuestro asesoramiento a nuestro cliente, porque así vamos a poder ir determinando cierta cualidad para nosotros aconsejarle al cliente ciertos tipos de cortes que van a ir acorde con su cráneo. Hay distintos tipos de cráneos. Tenemos el dólicocéfalo, que es un cráneo que regularmente se pronuncia con el hueso occipital muy sobresalido y los parietales también. Tenemos el cráneo broncocéfalo,
que ahí sí, dentro de la estructura broncocéfalo es plano y el hueso occipital también es plano. Entonces fíjense la importancia de poder ir determinando estos asesoramientos, porque esto va a determinar que tú seas un gran profesional dentro de la barbería. Pasado la estructura craneal, vamos a pasar a poder hablar un poco de la estructura facial dentro de otro video, donde yo voy a explicar paso a paso la importancia de saber cada tipo de cráneo que existe facialmente, porque hay dos principios, el cráneo y las facciones. Eso tiene que ir acorde para que nosotros podamos determinar cierto tipo de cráneo que determine cierto tipo de peinado o cierto tipo de estilo de corte que nuestro cliente va a hacerse posteriormente. Si bien es cierto, nosotros como institución Barbers Club tratamos de hacer las cosas de una manera profesional para que el alumno lo tenga más claro y sepa proyectarse más a fondo para que sea un gran profesional. Pasamos a explicar lo que vendría a ser visajismo facial. Fíjese la importancia de poder determinar cuando una persona pueda tener un rostro cuadrado, un rostro triangular, un rostro piriforme, un rostro en forma de diamante, un rostro cuadrado. Y para ello nosotros como institución vamos a ir determinando e ir aconsejándote todo lo que vendría a ser los tipos de rostros que hay en la actualidad. Ten en cuenta que los tipos de cráneo de Perú o los tipos de cráneo de África o de China son totalmente distintos, tanto en las facciones como también en los tipos de cráneo. Para ello voy a ir explicando detalladamente la importancia de lo que vendría a ser el visajismo. Por ejemplo, nosotros dentro del visajismo tenemos 4 líneas importantes que van a ir determinando la largura del rostro, tanto facialmente. Tenemos lo que vendría a ser la línea de longitud que parte desde aquí hasta el frontal. Ella va a ir determinando el largo y el corto del rostro. ¿Ya? Tenemos la línea de frente que viene de lateral izquierdo al lateral derecho. Tenemos la línea de pómulos que parte de lateral izquierdo al lateral derecho. Y por último tenemos la línea de la mandíbula. Si bien es cierto, tú mismo puedes ir interactuando con tus familiares o amigos y tú vas a ir determinando cuándo es una línea de longitud mucho más amplia que otra. Eso va a ir prevaleciendo mucho para que tú puedas ir aprendiendo ciertos ejercicios que te van a ayudar cuando tú tengas a tu cliente y tú vayas a ir identificando cuándo es un rostro cuadrado, cuándo es un rostro triangular, cuándo es un rostro diamante. En el primer cuadro que vamos a ver en nuestro lado izquierdo, en nuestra segunda imagen, porque lo vamos a ver en nuestro lado izquierdo, vamos a ver lo que es un rostro cuadrado. Un rostro cuadrado determina mucho la línea de longitud. Si bien es cierto, cuando hablamos de un rostro cuadrado hablamos de que todas las líneas de longitud son casi iguales. ¿Ok? Una cosa son las líneas de longitud que el cliente pueda tener con lo que vendría a ser el visajismo facial, y otra cosa, que lo vimos en el primer video, son lo que es la estructura craneofacial. Todas las líneas en un rostro cuadrado son casi similares, ¿ok? Para ello, tú como cliente, tú, por ejemplo, puedes ir aconsejando a ese cliente que tiene un rostro cuadrado una barba, por ejemplo, ya que la línea de la mandíbula se acorta un poquito más que las otras líneas, tanto como la de pómulos, como la de la frente y la de la longitud. Por ejemplo, ellos podrían hacerse un fade, un degradado de cero. ¿Para qué? Para que ambas líneas puedan armonizarse, es decir, sea armónico la línea. Si esta línea que está aquí de la mandíbula es mucho más corta y la de pómulos es más ancha, y la de frente es más ancha, la lógica es que tú puedas armonizar esa línea de la mandíbula con las dos líneas siguientes, que vendría a ser la del pómulo y la de la frente. Y de esa manera, tú haciendo un degradado, un fade, vas a armonizar las líneas. Una persona de rostro cuadrado va a simplificar mucho el tema de poder estructurar un corte en la parte superior. Ellos se les aconseja
hacer un corte, por ejemplo, un mechón creativo hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, más no un corte con cierta elevación y cepillado hacia atrás, porque lo que va a hacer es ampliar la línea más de longitud y hacer que su rostro se vea mucho más amplio y de por sí va a quedar fuera del estilo propio en base a su fisonomía facial y en base a su fisonomía cráneo de cráneo. Entonces fíjense la importancia de tú como barbero ver y ir determinando un rostro cuadrado. Ya tú vas a saber qué es lo que tú le vas a aconsejar al cliente y el cliente de por sí se va a ver mucho mejor y va a haber cambios dentro de su estilo y las líneas van a ser armónicas para que ese corte o esa estructura de corte salga de una manera óptima. Pasamos a ver y a poder explicar la importancia de un rostro rectangular o la deficiencia que podemos tener cuando encontramos un rostro rectangular. Porque la idea que tú como asesor de imagen de barbería, de barbero, así como existe asesores de imagen de belleza, asesores de imagen de moda y de tendencia, tú como asesor de imagen de barbería vas a saber cómo determinar un rostro rectangular. Aquel rostro rectangular, lo único que va a variar es su línea de longitud. Pasando a volver explicando, nosotros encontramos dentro de un cráneo, en la parte facial, la línea de mandíbula, la línea de pómulos, la línea de frente y la línea de longitud es aquella que va a determinar el largo del cráneo. ¿Ok? Es muy fácil ir determinando un tipo de rostro rectangular. Para aquellos tipos de rostros rectangulares hay cierta deficiencia. ¿Por qué? Porque las mismas líneas tienen la misma armonía, tanto la línea de mandíbula, la de pómulo y la de frente. Lo único que cambia es la línea rectangular. Aquella línea rectangular, tú por ejemplo tienes una deficiencia, tú como barbero no puedes hacerle un degradado o un desvanecido a los costados, porque vas a hacer que esas mismas líneas se puedan armonizar, pero solamente la que se va a armonizar es la línea de pómulos y la línea de frente. Si la línea de pómulos y de frente se ven mucho más alargadas, tú al hacer un desvanecido, porque el desvanecido lo que va a hacer es alargar un poco más el rostro para que se vea visualmente largo, ¿ok? Para ello sirve. Pero si tu línea de longitud es muy amplia, el rostro se va a ver mucho más largo. Tan igual cuando tú hagas un corte o un peinado creativo en la parte superior, es más complicado aún. ¿Por qué? Porque si tú haces un corte en la parte superior y generas un cepillado, lo que vas a hacer es alargar más el rostro. Para ellos se les aconseja solo un corte clásico tanto con tijera o como base 3 o base 4 o base 2, para que ellos sigan prevaleciendo su misma línea de longitud y no se vea un corte tan agresivo. Lo mínimo que tú puedes hacer para que el cliente sienta la sensación que está generando un desvanecido a los costados, puedes hacerle un blowout o un McGregor, que son simplemente desvanecidos, que él sienta la sensación de que hay un cierto desvanecido en la parte superior y que sienta que está bien con estilo, ¿no? Porque hay clientes que siempre, constantemente se hacen ciertos tipos de cortes y se acostumbran a ello. Cuando se encuentran con un asesor como tú, que tú le vas aconsejando el tipo de cráneo que él tiene y encima las facciones que él tiene, va de alguna otra manera a ayudar a que él pueda verse mucho mejor, teniendo en cuenta que no solamente son las facciones, porque si el cliente tiene un rostro rectangular largo y tiene el apófisis mastoide muy pronunciado o tiene el occipital muy pronunciado, a él no se le puede hacer un desvanecido. Vuelvo a decir, solamente cortes clásicos o desvanecidos muy cortos que él sienta la sensación. En la parte superior vamos a hacer todas las conexiones que nosotros tenemos, tanto el borde de coronilla con la corona, la cúspide con el parietal con el frontal, el parietal con la cúspide, el occipital con el borde de coronilla de la parte superior. Todas esas conexiones lo vamos a hacer porque vamos a crear un peinado, pero aquel peinado va a ser siempre con una texturización o una creación de un mechón hacia la izquierda, hacia la derecha, dependiendo la línea de crecimiento del cliente de forma natural. Es sumamente importante que tú vayas derivando esa línea de crecimiento de forma natural para que puedas hacer un mechón creativo.
Pasamos a conocer nuestro rostro redondo. La importancia de nuestro rostro redondo es que la línea de longitud es la única línea que cambia. Tanto la línea de frente, como la línea de pómulos, como la línea de la mandíbula, son similares. Las tres líneas tienen armonía. ¿Qué importancia es? Porque es uno de los rostros que de alguna otra manera son buenos para poder hacer cualquier estilo de corte en barbería, teniendo en cuenta que nuestra barbería siempre van a ser los desvanecidos, ya sea agresivos o naturales, o también cierta creación en la parte superior de mechones creativos, o de repente cortes que vayan de alguna otra manera acorde a la fisonomía craneal del cliente. Dentro de un rostro redondo vamos a poder determinar que lo único que va a variar es la línea de la longitud. Esa línea muy corta se acorta bien pequeño. Al acortarse, lo único que tenemos que nosotros hacer es armonizar esa línea de longitud. Y para poder armonizar esa línea de longitud existen los cortes de barbería. Ahí viene el high fade, que puede ser un fade muy alto. Al hacer un fade alto, lo que vas a hacer es agrandar la línea de longitud. Puedes hacer un fade medio. Si es un fade bajo, ya no. A partir de un high fade, de un fade medio, vamos a poder alargar esa línea de longitud. Sin embargo, dentro de esos tipos de corte, también va a prevalecer en la parte superior la creación de un corte. Ellos no podemos hacerle mechones creativos hacia los costados, tanto hacia la izquierda, hacia la derecha, o texturizarlo, porque lo que vamos a hacer es aplanar esa línea de longitud, y lo que queremos es alargar la línea de longitud. Para ello podemos hacer un estilo, por ejemplo, de un corte como el pompador, que es un corte con cierta conexión en la parte superior que va a permitir poder cepillar y poder generar cierta elevación con caída hacia atrás, para que el cliente pueda ver cierto estilo de corte para alargar esa línea de longitud. Sin embargo, también hay que tener mucho en cuenta el tipo de cráneo del cliente. Si nuestra apófisis mastoide sobresale, si nuestro hueso occipital sobresale, no vamos a poder hacer un high fade, no vamos a poder hacer un fade medio, pero sí podemos hacer un desvanecido corto, un desvanecido como un taper, como un blowout, que aunque sea sienta la sensación de que se está desvaneciendo y que alargue un poco la longitud, la línea de longitud, que es una línea que prevalece más pequeña que las tres líneas que tiene en las facciones. Pasamos a ver nuestro tipo de rostro ovalado. Dentro de nuestro rostro ovalado, a diferencia de nuestro rostro redondo, hay ciertas diferencias. En nuestro rostro redondo, recuerden que la línea de longitud es muy pequeña, y la línea de la mandíbula y la de pómulos y la de frente son casi iguales. Pero a diferencia de nuestro rostro ovalado, nuestra línea de frente y nuestra línea de pómulos son iguales. Lo único que varía es la línea de mandíbula, y la línea de longitud es mucho más amplia. ¿Ok? Recuerda algo, cuando nuestra línea de longitud es mucho más amplia, lo que vamos a ir sabiendo o ir determinando es que tenemos que equilibrar esas líneas, tanto la línea de la mandíbula como la línea de pómulos, como la línea de la frente. ¿Ok? Para un rostro ovalado, lo que vamos a tratar de hacer, ¿se pueden hacer ciertos degradados y ciertos desvanecidos? Sí, sí se puede hacer ciertos degradados y ciertos desvanecidos, pero no puedes hacer un high fade, un mid fade, sino cortes degradados, como el blowout, como el taper, como el McGregor, que de alguna otra manera van a permitir generar cierta sensación de desvanecimiento en la parte de los costados. Sin embargo, lo único que cambia dentro de la estructura del rostro ovalado a comparación con el rostro redondo es la línea de longitud. Cuando se alarga la línea de longitud, es muy importante saber de poder construir un corte no tan elevado, sino de alguna otra manera puede ser un corte creativo en la parte superior, tanto con un mechón creativo hacia la izquierda o hacia la derecha, con cierta texturización en la parte superior. Es la única comparación entre un rostro ovalado con el rostro redondo. Lo único que cambia es la línea de longitud. La del ovalado es más amplia y la del redondo es más corto. Pasamos a ver el rostro triangular. Dentro de un rostro triangular, lo único que va a cambiar es la línea de la mandíbula. La línea de la mandíbula va a estar
más alargada que la línea de pómulos, y la línea de frente va a estar mucho más corta, es decir, la línea de frente va a ser la línea más corta de lo que vendría a ser un rostro triangular. Dentro de ese rostro triangular, cuando nosotros vemos de que la línea de mandíbula es mucho más amplia, lo que tratamos de hacer un poco es de evitar los desvanecimientos en la parte de los costados. A ellos siempre se le va a prevalecer un corte clásico, nada más. Sin embargo, para nosotros un poquito armonizar la línea de pómulos con la línea de frente, que es más corta, tendríamos que hacer un corte en la parte superior, ya sea un corte con un mechón creativo hacia los costados, hacia el extremo izquierdo, hacia el extremo derecho, o también podríamos hacer un corte con cierta elevación o cierto movimiento, haciendo cierta texturización para que el cabello tenga un poco más de movimiento y podamos hacer un corte y un peinado que vaya acorde a su fisonomía facial. Pasamos a poder ver nuestro rostro diamante. El rostro diamante es uno de los rostros más perfectos que hay para poder hacer un desvanecido o un fade. Es sumamente importante saber que cuando detectamos un rostro diamante, cuando la línea de la mandíbula es mucho más pequeña. La única línea que va a prevalecer y más amplia de las tres líneas que podemos tener, ya sea de la mandíbula, pómulos o frente, es que la línea de pómulos va a ser mucho más amplia que las dos líneas de la mandíbula y que de la frente. Pero la más pequeña en comparación con la de la frente va a ser la línea de la mandíbula. Aquella línea mandíbula va a formar como si fuera un diamante. Aquel rostro diamante es sumamente trabajar, poder armonizar la línea de pómulos con la línea de la mandíbula, porque recuerda que la línea de la mandíbula es más pequeña, más corta. Al hacer más grande la línea de pómulos, nosotros tenemos que armonizar esas líneas. De alguna otra manera es el rostro perfecto para hacer un degradado, un fade alto, un fade bajo, un mid fade o un hard fade, para poder armonizar. Recuerda algo, una línea de mandíbula muy corta y una línea de pómulos muy amplia, es sumamente importante trabajar un desvanecido, un corte. Sin embargo, en nuestro rostro diamante, por lo mismo que la línea de frente es mucho más pequeña que la línea de pómulos, y la línea de pómulos es más pequeña que la línea de la mandíbula, al ser un rostro diamante, la línea de longitud también se alarga, es una línea de longitud media alargada. Lo que va a ir determinando es una creación en la parte superior que puede ser un crop conectado o un crop desconectado, con cierta texturización o caída hacia la extrema frente, no hacia la extrema izquierda o derecha. Eso va a permitir armonizar ambas líneas. Es un rostro perfecto para un corte desvanecido como un high fade, un mid fade o un low fade. Ahora pasamos a ver el rostro en forma de corazón. El rostro en forma de corazón, la línea que se puede ampliar más va a ser la línea de frente, versus la línea de mandíbula es más corta y la línea de pómulos es mucho más larga que la línea de la mandíbula. Es casi parecido a un rostro diamante. La diferencia es que la línea de frente se amplia más, versus la línea de longitud es una línea media alargada, no es tan corta ni tan alargada. Para esos tipos de rostros tienes que saber que si la línea de frente es muy amplia, vamos a tener que hacer una creación de un corte en la parte superior para poder esconder esa frente, ya sea hacia adelante o ya sea hacia la extrema derecha o hacia la extrema izquierda. De alguna otra manera la línea de mandíbula es más pequeña, pero a la vez la línea de pómulos es mucho más amplia, más larga. Al hacer la línea de pómulos más amplia que la línea de la mandíbula y la línea de frente va a ser mucho más amplia, más alargada, ello va a ocasionar que nosotros no vamos a ser desvanecidos o cortes degradados que de alguna otra manera van a hacer que esa línea de pómulos se alargue más y pueda ser casi armoniósica en la parte superior, tenga una armonía con la línea de frente. Aquí se va a ver mucho más corta, entonces tenemos que evitar ahí cortes y desvanecidos y degradados, solamente cortes clásicos en la parte de los costados, nada más. Sin embargo, en nuestro tipo de rostro en forma de corazón, vemos que la línea
de mandíbula es mucho más corta, la línea de pómulos es mucho más larga y la línea de frente es más amplia. Y lo que yo aconsejo es armonizar la línea de mandíbula a través de una creación en la parte de la mandíbula. Puedo aconsejarle a mi cliente que se deje crecer la barba y de esa manera voy a armonizar esa línea de pómulos con la línea de frente. Sin embargo, nosotros los barberos, recuerden que tenemos que tener en conocimiento que no tan solo tengo que armonizar la línea de las líneas que están en nuestro visajismo facial, sino también va a depender mucho de nuestro tipo de rostro, de nuestro tipo de cráneo, ya sea el apófisis mastoide o el occipital. En todas las creaciones de tipo de cortes va a ser muy importante el tipo de cráneo, ya sea un cráneo ovalado, un cráneo rectangular, un cráneo piriforme, un cráneo diamante, un cráneo de forma de corazón. Va a prevalecer que tenga lo que es similitud con sus tipos de hueso y de cráneo para poder yo recomendar un tipo de rostro. Nosotros aquí en Barbers Club tratamos de hacer lo mejor y dar lo mejor para nuestros alumnos, que el alumno no sea un barbero, sino un asesor de imagen de barbería. Y eso va a prevalecer mucho en tu trabajo, en el enfoque y en la visión que le pongas a tu trabajo. Luis Barros para poderte servir, nos vemos en el siguiente video.